Pues hoy tengo una muy grata compañía quería pues hacer una charla con él de temas que para mí yo creo que son importantes que tenemos a tener en cuenta y me gustaría que te presentaras Mm, para que sepan a quién tengo a mi lado y qué experiencia tiene y por ya, qué y qué temas más o menos vamos a abordar para que vayan teniendo pues un poco la idea. muy bien. Pues primero darte las gracias por la invitación. Además que me da una enorme satisfacción poder estar aquí contigo después de tantísimos años juntos. Estábamos sacando cuentas ahora y desde el 2012, que se dice rápido, pero son muchos años trabajando juntos y además disfrutando juntos y además haciendo cositas juntos y además beneficiándonos juntos, que es una cosa maravillosa. Pues nada, mi nombre es Jesús Blanco, soy psicólogo de carrera, psicólogo clínico, soy coach también, ejecutivo y de life coaching también. Y combino esa actividad con procesos psicoterapéuticos y también con procesos de formación en universidades y en institutos superiores de educación psicológica. Eso es un poco a lo que me dedico regularmente, lo que hago regularmente. Pero sobre todo en un enfoque basado en la aplicación de la psicoterapia para el incremento del bienestar, ¿sí? Desde una posición mucho más de potenciación antes que de la limitación, y la aplicación de todas las herramientas y metodologías psicológicas para facilitar una adaptación mucho más exitosa para las personas, disminuyendo procesos que tienen que ver con la ansiedad, con el sufrimiento, con sobre todo aquellas circunstancias que disminuyen la sensación y la percepción de bienestar. En eso estoy concentrado ahora, Pues eso mayormente. es fundamental porque actualmente yo creo que se ha incrementado mucho los niveles de ansiedad en todas las áreas, incluso en lo que respecta a la parte de lo que es medicina estética. Yo creo que la medicina estética y la salud van fundamentales y tienen que ir ligadas. Y la ansiedad en cuanto a la parte de estética ha aumentado muchísimo por todas las exigencias que hay en el entorno, ¿no? A nivel sobre todo de tema de redes sociales, filtros. Ujú. Entonces, eso era un poco el enfoque que queríamos Bien. transmitir con esta charla, de la importancia que tiene, de lo que está influyendo todo esto en la percepción de la belleza de las personas y lo que les influye en su día a día, en muchos de ellos, Mm, generando, pues, ciertos trastornos o ciertas alteraciones que pueden afectar, pues, su vida cotidiana. sí. La belleza siempre ha sido un criterio de selección evolutiva, siempre, siempre, a través de nuestra historia. De hecho, ciertos parámetros, tú lo sabes mucho mejor que yo, parámetros desde el punto de vista Mm, físico que tienen que ver incluso con medidas y con las proporciones, sí. determinan de alguna manera las preferencias que tenemos, ¿sí? Y además cómo en esas preferencias la selección ha sido sabia en el sentido de tomarlas en consideración como un parámetro de preferencia para el apareamiento, para la selección desde el punto de vista social, la aprobación desde el punto de vista de los grupos. Entonces, hay un sustrato, hay un contenido basal que tiene que ver con esta dependencia que tenemos de ese índice, ¿ok? Y que desde el punto de vista evolutivo nos ha permitido decir cuál es el fenotipo más adecuado que nos garantiza que la transmisión genética va a ser la mejor. Evitamos defectos, evitamos riesgos, evitamos enfermedades. Entonces, hay una razón evolutiva en el criterio sobre la belleza. Dicho eso, no es menos cierto que a medida que hemos ido evolucionando socialmente, los criterios de belleza han ido variando. Ujú. Si nos vamos a la Edad Media, por ejemplo, una persona que era gordita, que estaba muy rellena, una persona que estaba muy entrada en kilos, era el estándar, porque la hambruna de esa época hacía que el resto estuviésemos famélicos y las personas que estaban de alguna manera posibilitadas para tener medios recursos Eran sanas. eran sanas y además eran bellas. Entonces las gordas eran bellas, los gordos Mm. eran bellos. Es más, las esculturas antiguas, todas es y todo eso, eran todas, pues, más Muy bien, rellenitas, muy bien. toda más la percepción que se veía de la belleza era diferente. Totalmente, totalmente. Y a mí me parece importante que lo señales con esa claridad, en el sentido de que da fe sobre cómo el canon de belleza es variable, no es único. Ujú, Lo que exactamente. no varía es cómo nos afecta como personas. Y muy probablemente en la época moderna, a medida que hemos tenido el avance de todos los medios de comunicación masiva, que hemos tenido prototipos, además, que hemos visto esta estructura de modelos aspiracionales, hemos ido modificando lo que esperamos que sea adecuado en términos de belleza. Y por tanto, mi expectativa es parecerme lo más posible a ese prototipo. Claro. En tanto y en cuanto mi semejanza al prototipo se aleje, en tanto y en cuanto aparecen todos los trastornos que pueden asociarse desde el punto de vista psicológico a la disfuncionalidad. La ansiedad, por ejemplo, empiezan a emerger algunos trastornos asociados, por ejemplo, con la percepción particular y personal, y además de ello, en la adaptación que podemos tener al entorno, que quizás son para mí los trastornos
que más impacto tienen en el día a día y que más te deterioran, ¿eh? Te deterioran como adulto, pero deterioran muy particularmente a los adolescentes, deterioran muy particularmente también a la población que está ya en esta etapa, incluso antes de la pubertad, ¿ok? Los prepúberes, que esta gente que está entre estos niños entre los 8, los 12, 13 años, que han empezado a entrar muy fuerte en estos Y trastornos asociados a la cada vez vejez. antes, y cada vez Sí, antes se sí. están viendo por estas percepciones. Y está demostrado también que la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos es lo que reflejamos al exterior, porque se han hecho millones de estudios donde se habla de esto, ¿no? De que Ujú. cuando si tú te ves de una manera, esa expresión es lo que tú demuestras. Entonces, si tú te sientes seguro de ti mismo, la percepción que tienes al resto es de seguridad, de estar, pues eso, Sí. como se llama la palabra de ahora, ¿no? Empoderado, O empoderado, sí. ¿vale? Pero si todo lo contrario, si yo no me siento bien, si me siento que mi ropa no encaja, o que mi pelo no me gusta, o que algún defecto, o alguna simple mancha, o alguna apariencia que no me siento cómoda con ella, eso me genera una inseguridad y lo que yo transmito también es esa inseguridad. También yo transmito es esa como una especie de fobia, vamos a decirlo de esta Ujú, manera, ¿no? ujú. Entonces, se ha participado en diferentes estudios. Nosotros a nivel de medicina estética realizamos varios relacionados un poco con Sí. esto. A mí siempre me gusta pues, comentárselo a alguno de los pacientes para que ellos vean la importancia que es lo que tú percibes de ti mismo, que muchas veces no es que tú tengas algo, sino simplemente es lo que tú piensas de Y, ti. y lo más importante con esto que estás diciendo es que se empieza a generar una situación muy importante que desde el punto de vista psicológico llamamos disonancia cognitiva, que es tal cual esto, ¿eh? Entonces, cuando se hacen estos estudios entre la percepción que tiene la persona de sí y la imagen o el feedback que recibe del espejo, cuando esta percepción se distancia del feedback de la imagen es cuando empezamos a tener disonancia cognitiva, ¿sí? Mm, Entonces, si yo no me asemejo a según qué estándar, si yo no me parezco a según qué modelo, es cuando empezamos a tener problemas. Y es cuando tú recibes muchísimas solicitudes, me quiero parecer a, quiero tener mucho, a, no estoy conforme, aún me falta más. Todos los experimentamos en algún momento, o sea que no es un exabrupto que de alguna manera estemos sujetos a que esto nos pase. Todos lo vamos a pasar en algún momento. Lo que sí es cierto es que la diferencia está entre que tú puedas tener algún tipo de incomodidad y puedas gestionarlo, puedas adaptarlo a esto de tengo una actitud, tengo una potencia desde el punto de vista de mi personalidad, mi comportamiento, mis atribuciones diferenciales, mi manera de ser, mi carácter, cómo me proyecto y cómo me aprueban. Y otra es que toda tu existencia se condicione a un atributo físico. claro. Si ese atributo físico no existe o no se parece, entonces yo estoy absolutamente disociado de la posibilidad de tener algún tipo de satisfacción. Y es ahí cuando tenemos estas dificultades con pacientes, tanto tú en la consulta, por Sí. ejemplo, porque hay una solicitud que a veces no se ajusta a realidad y posiblemente muchas veces por tu ética y por tu seriedad te ves en la necesidad de decir no podemos, llegamos hasta aquí, Claro, exactamente. no es Es adecuado. que pasan muchas modelos de que vienen, o sea, muchas pacientes vienen y de repente vienen con un modelo, con una foto de una modelo o una foto de otra persona, y es que me quiero parecer a esta persona. Y, y lo que tienes que intentar nosotros como profesionales es hacerle entender primero que cada uno es único, que Ujú, cada uno es uno mismo, y aparte hay diferencias entre unas personas y otras en cuanto peso, forma de la cara, edad, todas estas cosas influyen. Entonces, a veces te vienen personas, a lo mejor de 50 sí, años, con una foto de una niña de 20. Es que quiero estar así. Y pues lógicamente esto es imposible de conseguir porque son dos edades totalmente diferentes, pesos diferentes y piensan que utilizando rellenos voy a conseguir estar de esa manera o haciéndose lo que sea voy a conseguir estando de esta manera. Es importantísimo para nosotros los profesionales sanitarios en todos los sentidos, tanto a nivel psicológico como a nivel médico, hacerle entender a nuestro paciente que la idea de buscar una belleza es tu belleza, no la ujú, belleza de ujú, la otra ujú, persona, ujú, sino es tu propia belleza, mejorar como estamos, porque es verdad que está demostrado que si nosotros nos encontramos bien con nosotros mismos, todo va a fluir de una manera diferente, sí. ¿vale? Pero tampoco es ni obsesionarse a llegar y a conseguir un objetivo que no puede ser real, ni transformarse para poder intentar conseguir lo que yo quiero en teoría. Tal cual. En ese momento en el que el estándar al que yo quiero llegar se parezca más a lo que tengo como base, la congruencia entre mi expectativa y mi realidad va a ser mucho más llevadera.
por esto que estás comentando, ¿no? Y luego, en muchas ocasiones, lo otro que nos conseguimos, y quizás lo más grave en este momento, es que si bien la gente, y nosotros algunas veces hemos llegado a cualquier consulta de un profesional de la estética, y además tenemos una necesidad de arreglarnos, de cuidarnos, de lo que sea, ¿eh? Puede suceder que ya antes lo hacíamos con un modelo de referencia, pero es que ahora lo haces con tu propio modelo de referencia. ¿Qué significa esto? Significa que yo agarro y puedo entrar en una plataforma, en un software, cualquiera que está, Ujú. incluso puedo utilizar los filtros que están en las redes sociales y yo me empiezo a retocar, ¿eh? Entonces hay algo que estamos viendo y de hecho una investigación muy interesante del año 2024 sobre esto que hizo Meta, que Meta es la dueña incluso de Facebook y la gente de WhatsApp y la gente de Instagram, y es cómo los filtros están afectando la percepción personal. Eso era un punto que íbamos a tocar, que quería que tocáramos también. Es que es importantísimo. Y a mí me ha pasado de alguna vez, de alguna paciente que de repente pues, nos pide información de por algún tratamiento y ves la foto de la paciente y dices, pero o sea, ¿qué necesita esta paciente? Si está ¿Vale? Porque perfecta. está perfecta, está fenomenal, es que es Sí, guapísima, o sea, pero ¿qué necesita? sí, sí. Pues bueno, cuando venga la información y de repente entra por la puerta y no la reconoces porque son 2 personas totalmente diferentes. O de repente, pues, me ha pasado en alguna vez que me hacen, pues, una publicación de: "Muchas gracias por el tratamiento, estoy súper contenta", y tú dices: "¿Pero quién es? Si no la reconozco". O sea, yo a esta persona la he tratado y ya cuando te empiezas a ver y empiezas a ver el Sí. nombre, el tal, tú dices: "Ostras, Ya sé quién es. Al fin di ya con quién sé es. quién es", pero es que son personas Sí, diferentes. Yo puedo entender que tú a lo mejor quieras mejorar un poco porque tengo marcas de acné, tengo sí. cicatrices, tengo manchas y quiero, pero una cosa es retocar una foto para quitar pues una pequeña a transformar Hace una una transformación. foto. Son cosas totalmente Sí. distintas y esto es el problema. Entonces, ¿qué ha cambiado en la percepción de la belleza desde que existen las redes sociales o existen los filtros? Lo primero que ha cambiado es que ahora no tenemos una referencia por un modelo. Es que ahora yo, mi idea sobre mí mismo, siendo perfecto o perfecta, la puedo esbozar y la puedo dibujar. Entonces yo tengo un ideal que produzco y que fabrico cuando ese ideal posiblemente está muy lejos de la realidad. Entonces, en ese sentido es muy difícil que puedas llegar a esto. Lo vemos incluso en el sentido de que si nosotros estamos frente a... Hay fases evolutivas, ¿ok? Desde el punto de vista psicológico, en el que tú empiezas como que a hacer un proceso de integración, ¿eh? Y el aspecto físico es parte de la definición de tu personalidad, porque corresponde a una identidad. Tú te identificas porque eres más blanquita, porque yo soy más moreno, porque tienes el cabello largo, Mm, porque yo tengo el cabello más corto, por el género te identificas porque yo tengo la nariz de repente más ancha, tú más arrepingada. O sea, esta identidad física tiene que ver con la identificación psicológica también. mm. Ahora imagínate que yo tengo un filtro, ¿sí? En cualquier red social. Y yo lo estoy aplicando constantemente. Y lo que estoy recibiendo como feedback es esa versión de mí modificada. Esta señora que no reconoces en la foto de la red, y cuando llega por la puerta no sabes quién es. ¿Ya? Tanto puede ser como tu cerebro entiende, nosotros fijamos esa imagen en nuestras estructuras occipitales, en la zona Mm, fusiforme del cerebro, fijamos esa imagen que nuestra identificación psicológica empieza a asociarse a esa imagen y no a la que yo tengo cuando me miro en el espejo, porque estoy habituada en esto. Ejemplo, las redes de contacto. ¿Sí? mm. Tanto te habitúas a que tienes una imagen en Tinder o en cualquier otra de las redes de contacto, ¿sí? Cuando está retocada, que simplemente el hecho de tener que mostrarte tal cual eres genera una distorsión enorme para la persona. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo quiero parecerme lo más posible a ese ideal que yo me he diseñado. Es mi fantasía máxima. Parecerme a lo que el filtro me da, porque yo le he puesto el color de piel, porque yo le he puesto los ojos como yo quiero, porque yo he puesto la nariz que me gustaría, Las cejas, las el cejas, labio, todo. todo, lo modifico Entonces, todo. es como que, mira, por fin tengo la foto perfecta. Entonces yo quiero ser como esa foto. Y de repente la estructura ósea, la edad, la piel, la turgencia de la piel, mil factores que conoces tú mucho mejor que yo, no te dan para esto. No. Em, yo creo que una de las grandísimas dificultades que experimentamos en psicoterapia es cómo revertir este efecto distorsionado de quién soy. Es que es algo muy Muy complicado. complicado. Y lo peor es que primero empieza como un juego, porque primero
vamos a ver qué pasa, sí. ¿no? Vamos a un filtro para ver, mira, me pongo los ojos de tal color, mira, los voy a cambiar. Me voy a poner pues el pómulo más marcado Sí. o me voy a afinar la cara porque a lo mejor la tengo un poco más redondita y la quiero tener un poco más afinada. Empieza por un juego, el problema es cuando el juego no para. Y se hace infinito además, se hace Exactamente. infinito. Y yo creo que a ti te sucede muchísimas veces. Nosotros lo capturamos en psicoterapia cuando vemos una persona que llega muy afectada desde el punto de vista psicológico y Mm, emocional, porque puede estar presentando niveles de ansiedad muy altos, pero también, por ejemplo, porque empieza a cruzar algunas situaciones desde el punto de vista psicoterapéutico muy complejas. Desde una dismorfia que empieza a ser un síntoma hasta una dismorfofobia, ¿ok? Que es un trastorno ya muy complejo, no solamente en el abordaje, sino también en la terapéutica, ¿no? Porque implica un rechazo completo. Empiezas con un detallito y luego empiezas con rechazos completos. sí. Hay casos, de hecho, muy documentados sobre la dismorfofobia, que es este extremo, cuando no acepto mi cuerpo, no acepto cómo me veo. Personas que de hecho se cubren por completo, ¿eh? Por completo. No se tocan en ningún sentido y utilizan como una especie de mono total desde la cabeza hasta los pies. Hay una situación de rechazo completo de la existencia y en muchísimos casos puede empezar a complicarse mucho más porque pueden empezar a existir autolesiones, ¿eh? Mm. Entonces, cuando el cuerpo no se parece, cuando la cara no se parece a lo que yo recibo de feedback, y si no tengo además la estructura desde el punto de vista de personalidad, de sociabilización y de inteligencia emocional para gestionarlo, podemos tener situaciones muy complicadas. Y yo creo que en la medida en la que estamos sincerando mucho más los modelos, porque es el otro lado también, Mm. creo que estamos teniendo posibilidades de equilibrar, bien revertir o bien de alguna manera empezar a generar escenarios que no tenemos ahora. Eh, Se puso muy de moda los rellenos. Entonces todo el Mm. mundo tenía esta cara, ¿no? Que era como por serie, todo el mundo Sí, teníamos sí, la misma sí, todos cara. eran fotocopias. Fotocopias, ¿no? Todos eran fotocopias, Y empezó a efectivamente. haber esta especie de despersonalización. Ahora vamos a caras naturales. Entonces quita todo esto, extrae todo esto. Estamos cambiando la perspectiva. O sea, la medicina estética está evolucionando y estamos de ir a, que para mí es maravilloso, porque yo Sí, creo que es la base, es la sí, fundamental. Estamos yendo, enfocándonos más a lo que llamamos siempre, que yo siempre lo nombro, la medicina estética regenerativa, muy bien, que es muy bien. tratar el problema del envejecimiento. ¿Y cuál es el problema del envejecimiento? Pues la célula que envejece y pues la que hay que tratar. Modificar Punto. su comportamiento a nivel celular para que haya una mejor calidad de piel y de esta manera Sí, pues mejorar. No es evitar que la piel que envejezcamos porque es que es un proceso natural que no se va a poder evitar, pero como siempre decimos, envejecer con dignidad, ¿no? muy bien. Teniendo una piel pues mucho mejor, una mejor calidad de piel, verme al espejo y decir, me siento bien, pero siendo yo, Ujú, manteniendo la naturalidad, no sí, transformando. sí. Este mensaje está calando mucho, mucho Ujú, ujú, mejor en las personas adultas, sí, ¿vale? De pues 40 años hacia arriba, pero de 40 a 35 para abajo, en los jóvenes, en los adolescentes, esto todavía no está calando. complicadísimo. Y cada vez vienen más a consulta gente mucho más joven. Yo he tenido niñas de 19 años, porque para mí es una niña todavía, yo de una niña de 12, para mí es una bebé. Sí, Pues lógicamente, pues una de 19, tengo sobrinas de 19 que las sigo llamando niña, o sea, es mi niña. Entonces, el que me vengan con ciertas carencias, vamos a decir, sin necesidad de tenerlas, ujú, ciertos complejos, a mí me alarman mucho, sí, ¿vale? Porque yo incluso tuve un caso de una chica que vino por otra razón, vino con su madre para quitarle pues unas lesiones que tenía y viene ella y me dice, me gustaría ponerme los labios, unos labios preciosos. Y yo digo, pero ¿qué labios vas a ponerte? O sea, pues si tienes los labios fenomenal, ¿qué más labios quieres? Y me dice, bueno, ya vendré sin mi madre porque pensaba que era porque venía con su madre que yo no se lo iba a querer hacer. Digo, cariño, así vengas sin tu madre, no necesitas labios y no lo hagas porque eres una chica joven, tienes 19 años, tienes un labio muy bonito y no lo necesitas. Es diferente si no tengo nada de ya, labio, si tengo una ojera muy marcada, si tengo pues un tabique desviado, pues lógicamente ahí ya son pequeñas alteraciones que se pueden sí, modificar porque me pueden generar un complejo, porque es verdad que hay pequeñas asimetrías sí, que pueden generar un complejo y corregirlas te ayuda a sí, modificar tu autoestima, ¿vale? Entonces eso es ahí donde tenemos que encontrar
el equilibrio, que es importante Ujú. saber cuándo es algo que realmente se necesita porque efectivamente me está generando un complejo, pero porque es real lo que existe, a casos en los que yo tenía una niña, no, es que tengo la nariz torcida. Y yo, pero criatura, ¿qué torcida tienes la Si estás nariz? perfecta, Es que estás estás fenomenal, perfecta. no necesitas nada, no, no, es que me acompleja mi nariz, pero no Ya, tienes por qué no. acomplejarte, la tienes bien. Sí. Entonces, yo creo que allí necesitamos nosotros como profesionales sanitarios orientar mucho y saber decir que no a este tipo de pacientes porque lo que estamos es potenciando, corrígeme tú o no, estos trastornos o estas ansiedades que se están No. generando de maneras injustificadas. Te pregunto algo, Yuri. ¿Cuántas veces una intervención que tú has hecho a una persona que tenga 30 años o menos le ha dejado insatisfecha? Normalmente ninguna, Ajá. Pero ¿vale? me explico con Pero ujú. cuando son por imperfecciones reales que están, incluso yo he tenido casos que son los que a mí más me satisfacen, de casos donde hay pues una perfecta asimetría, sobre todo a nivel de rino, de pacientes que me dicen, Sí, yo no me hago una foto ya, porque no me gusto, y de decirme, me estoy haciendo selfies. ya, O sea, me gusto como estoy, pero porque de verdad tenía una anomalía a sí, nivel de la que nariz. tú la detectas. Es que es evidente, o sea, es que no hace falta ni mirarla con una lupa, Muy es bien, evidente y se ve a muy bien. distancia. Pero es verdad que cuando tienes gente joven que realmente lo que quieres es embellecer un poco, no se satisfacen suavemente y de A repente esto me tiene, refiero. quiero y ya quiero mañana otra cosa, pero no, que no te hace falta, Sí, que sí, ya con sí, esto es sí, suficiente. sí, Yo sí. puedo entender que tú quieras mejorar, ¿vale? Sí. Embellecer, perfeccionar ciertos puntos, porque eso lo queremos todo, pero tienes que saber decir hasta aquí, Ya. Y por que eso me no, que hay muchos que no saben sí, parar. Y eso es donde tenemos que intervenir nosotros como profesionales y decir, hasta aquí, no sigas. sí. Y por eso te lo planteaba. No tiene que ver la satisfacción con el procedimiento, que es diferente, Ujú, porque la gente exacto. queda satisfecha con el procedimiento. Es la satisfacción con la expectativa que tiene. Entonces, posiblemente, la rino quedó muy bien. Entonces, ya no es que quedó bien, es que ahora la quiero más repingada, es que ahora la Ujú. quiero más fina, es que ahora la El quiero pómulo más el marcado. pómulo más marcado. Entonces, empieza a haber un avance en esto de más, más, Sí, más, más, que después lo que lleva en algún momento es que a medida que la palabra clave que tú has dicho, que es que la simetría se pierde, y yo creo que eso es sí, un criterio profesional ineludible en la cosmética, ¿eh? Que exista una simetría, un equilibrio, un balance en el procedimiento, en la recomendación, en la intervención. Yo creo que esto es fundamental. Y si la persona empieza a perder simetría, incluso simetría en sí. su necesidad. Cuando esto ocurre, que tú notas como profesional que la satisfacción con lo que has recibido empieza a distorsionarse, porque no es más porque puede haber una mejora en ese momento, porque hemos detectado que hay un defecto en el tabique, o porque te das cuenta que sí es cierto que si subes un poco más el pómulo puede haber una proporción diferente, qué sé yo, como sea desde el punto de vista fisiológico, ¿eh? Pero lo que estás viendo es que la persona está perdiendo el balance necesario. Exactamente. Es que esto ocurre mucho. Es verdad que, como decimos, la medicina estética es adictiva, porque es verdad. Tú cuando te ves bien, te quieres seguir queriendo ver bien. Esto es natural y esto es sano, ¿vale? Pero es lo que digo, hay que buscar el punto de equilibrio. Ya. Entonces, yo tengo muchas pacientes que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque viene y me dice, bueno, vengo para que me veas, aunque sé que me vas a decir que no, ¿no? Pero bueno, por si acaso a ver si tengo suerte, ¿no? Y cuelo alguna, Y pasa cuela, y alguna, cuela, y pasa cuela. alguna. Pero de decir, es que me noto ya el labio. Yo digo, no te notas el labio lo tienes bien. Te estás acostumbrando a verte como lo tienes y para ti es como que ya ha bajado, pero mira la foto, estás igual, no te hace falta todavía. Y entonces ahí es donde yo digo que somos nosotros los profesionales médicos los que tenemos que poner el freno en esto porque si no estamos potenciando esa obsesión que se Muy está bien. generando y esa modificación y poner relleno. Yo siempre se los explico de esta manera. Cuando tú pones un relleno sobre un relleno sobre un relleno, modificas la estructura. Y es cuando empiezan a dejar de ser esa misma persona y empiezan a ser otra Otra. persona. Y hay una cosa importantísima. No solamente estás modificando la estructura desde el punto de vista físico, es que modificas la estructura psicológica también. Decía mi tutor de clínica, cuando estaba yo en la universidad, lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Mm, Entonces, a medida que, lo que hablábamos al principio, a medida que tú vas modificando estructuralmente la apariencia de la persona, también se modifica cómo me percibo.
Al Exactamente. principio aumenta la seguridad, si te aprueban, si sientes que desde el punto de vista social tienes aprobación. Pero Mm, puedes quedar perfecta o perfecto. ¿Y qué pasa si en el Tinder no tienes los likes y no tienes las llamadas que tú estás esperando? ¿Qué pasa si en Instagram o en TikTok tú no recibes la cantidad de me gusta y de compartir que tú estás esperando? A pesar de que te he dicho que estás perfecta, que has quedado muy bien. Es cuando empieza esta situación de distorsión, esta disonancia. ¿Cómo es que yo he hecho esto, me veo perfecta, he logrado parecerme a los retoques que están en el filtro y la gente no me da más like? Entonces, en la clínica, aquí desde el punto de vista de la intervención cosmética, te consigues con personas que te dicen quiero más. sí. Pero es que luego nosotros en psicoterapia nos conseguimos con personas devastadas completamente. Porque desde el punto de vista emocional hay una incongruencia entre la expectativa y lo que recibe. Entre mi sueño de tener aprobación social, prestigio o al menos algún tipo de validación y que no ocurre. Que yo tengo la expectativa de que luego voy a tener una potencia erótica para llamar la atención, para ser aprobada o para ser aprobado, para conquistar, y no pasa. Mm. Porque la conquista no tiene que ver con cómo te ves únicamente, que es parte, Sino con lo que con lo que expresas tú y tu decías, comportamiento. con la actitud, con tu Exactamente. Lo que comportamiento. hablábamos, lo que tú reflejas Claro, es lo que si tú sigues siendo insatisfecha con lo que tú te ves, es lo que vas a sí, transmitir y vas a transmitir rechazo, sí, 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 porque tú mismo te estás sí, rechazando a ti mismo. sí, Entonces lo que vas a transmitir es el sí, mismo sí, sí, rechazo. sí, sí, Por eso es fundamental, yo creo que trabajar en concordancia todo y si percibimos un caso de estos, que yo he tenido alguno y que los he ya, derivado, estoy ahora con una chica ya, en consulta que también pues la hemos, por fin he conseguido que vaya porque bien, estaba con psicólogos a nivel de seguridad social, pero bien, las seguridad social, pues las consultas sí, están como están. tienen lo que tienen. Y no era una chica por una consulta cada 2 meses, cada 3 meses, sino consultas semanales. Muy bien, Cada vez el trastorno iba más. De repente, hoy no me gustan mis brazos, estoy mejor, pues ya no me gustan las las piernas, ya no me rodillas, gusta el y pecho, no me bien, gusta mi cara, sí, pero y le dices, y aparte es una chica guapísima, guapísima y su expresión cada vez que la ves es triste, es una semblante, mirada baja, entonces todo el semblante y todo lo que transmite es pena, ¿no? Entonces, esto no puede ser. y además, Entonces, además y que lo es una chica, olemos, y es una chica joven, sí, y sí, te digo, guapísima, porque es que es guapísima, pero ella no se acepta. ya, Entonces quería realizarse, bueno, y si me pongo un poquito, yo digo, no te vas a poner absolutamente nada. ¿Por qué? Porque te tienes que aceptar ya, primero tú misma, tienes que corregir lo que bien, tú te percibes y una vez que tú te aceptes a ti misma como eres, ya hablaremos de cosas. Aparte que no lo necesita, pero independientemente, imagínate que lo necesitara, que he tenido un caso también de otra ya, chica que sí lo necesitaba, porque es verdad que era tenía una lipodistrofia total de la cara ya, con asimetrías y es verdad que lo necesitaba, pero lo mismo, ella no sabía si se lo quería hacer por ella o se lo quería hacer por aceptación del entorno. Digo, no, si te lo haces porque tú te quieres ver claro, bien, no para intentar estar aceptada. claro, ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Consulta con un psicólogo, un profesional que trabaje contigo y cuando tú te encuentres mejor, ya hablamos sí. nosotros. Porque a veces hay que rechazar este tipo de pacientes porque lo que estamos es empeorando su situación y su percepción. Entonces, Y el nivel de insatisfacción, además, sí, no va a estar satisfecha, no, 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 es que no lo para están, nada. porque un punto que me llamó la atención en esta paciente, que es verdad que lo necesitaba, es que ella decía que ella se había operado el pecho y no se aceptaba por haberse operado. Es más, sentía como rechazo de ella misma por haberse operado porque había caído en el bucle de la sociedad de operarse para verse mejor y entonces era como Es una una disonancia horrorosa, total, total, horrorosa, total, es una total. disonancia Entonces, horrorosa. esta paciente directamente, es más, ella después vino, me lo agradeció, de decir que está con tratamiento, sigue con tratamiento todavía, lleva ya unos cuantos años y no termina de Mm, superar de verdad, su situación que está, pero sí es verdad que vino un momento sí, y me agradeció el no haberle hecho nada. claro.